profe, sí. Listo, muchas gracias por confirmar. Bueno, yo quería empezar el día de hoy con lo que están viendo en este momento, en la primera diapositiva, ya que sé que algunos de ustedes estarán preparando el parcial para la próxima semana, otros un poquito más adelante, o unos ya empezaron, ¿cierto? Anteriormente. Es para que no se me pierdan a nivel conceptual y para que enfoquen un poco mejor su estudio, debido a que hay cosas que pues siguen siendo un poco abstractas, yo lo sé, eh, pero para que esas cosas que son todavía abstractas no se pierdan y le encontremos una conexión temática. Y a eso fue que yo lo denominé, ¿cierto? Son 15 diapositivas en donde yo voy a volver a retomar, no, pues no les voy a volver a hacer clase de los aspectos fundamentales que ya vimos, ni mucho menos, sino a conectar esos aspectos teóricos que pueden ser importantes para que no se me pierdan. Y cada vez que cerremos una unidad, yo voy a hacer este ejercicio. Esto va a ser si nos da el tiempo, la verdad, porque a veces estamos un poquito acosados, pero intentaré hacerlo, se los prometo. Bueno, vamos, yo quisiera empezar por acá. Es algo que todos deberíamos tener en cuenta porque, de hecho, la estructura de su carrera está construida sobre esto, que es el objeto de estudio de microbiología y bioanálisis, ¿no? Es pensar entonces que hay una especie de relación causal, digámoslo así, ¿cierto? Porque dice, y su relación de los microorganismos, parásitos, células y analitos con el proceso salud de enfermedad. Nótese que hay varios actores, dentro de los cuales microorganismos y parásitos pues pueden estar ahí, ¿cierto? Haciendo algo redundante, lo mismo que las células, que microorganismos pues, que son células, eh, o unicelulares o multicelulares, etcétera, y los análitos que ya tendrían que ver con otra cosa. Entonces hay algo de redundancias, pero bueno, yo no me voy a meter en eso, ni mucho menos. Eh, pero todos en relación a una causa, esto que es la salud y la enfermedad. Fíjense que en ningún momento está hablando de salud netamente o enfermedad en seres humanos. Por supuesto que la carrera se enfoca en eso, sino que hoy queremos que ustedes tengan una visión más holística de lo que es la salud y la enfermedad, de que no solamente es que nos afecte a nosotros, sino que afecta a más organismos con los que convivimos y que tiene múltiples causas, tal vez no solamente sea una. Entonces, esa relación del objeto de estudio nos está diciendo que hay posibles causas y que una de ellas puede ser entonces los microorganismos, células, parásitos o ananitos que van a tener un efecto en particular. Y el efecto, aunque la diapositiva no lo dice en la parte ya más rojita, es entonces una manifestación de un proceso de enfermedad porque hubo un desequilibrio en la salud. Tal vez la causa no solamente sea de una sola cosa, de un microorganismo, una célula, un parásito o un analito. Pueden ser todas al tiempo o incluirse muchas más cosas porque este fenómeno de la salud no es unicausal. Hoy sabemos que es multicausal. ¿Cómo nos acercamos a la multicausalidad de la enfermedad? Incluyendo en que la causa fundamental o la causa principal sean los microorganismos. Esto es una forma de verlo, muchachos, no es la única, ¿cierto? No tenemos tampoco que ser tan cerrados. Sí es una forma integrativa, pero no es la única forma de ver un proceso de salud y enfermedad, ni mucho menos. Ustedes van a ver otras más adelante. Queremos enriquecer su carrera y su profesión diciéndole que, ¿cierto? Y enseñándoles que hay esta manera. Esta manera entonces lo que hace es interactuar, de hecho, desde una versión simplista como el triángulo de la enfermedad, pero hoy sabemos que hay otros tipos de figuras que pueden explicar las interacciones, ya se habla de tetraedros, ¿cierto?, etcétera. Después se los mostramos. En donde sí nos acerca por lo menos a la multicausalidad, a las relaciones entre ya varios actores que lo hemos visto durante el curso, que se llama ambiente hospedero patógeno. Porque muchas veces las enfermedades infecciosas y los problemas de salud siempre estaban entonces mirando esta relación entre patógeno y hospedero. Y lo que queremos es que no solamente se quede la cosa acá, sino que también miremos un poquito al ambiente como entonces un proceso One Health, ¿cierto? De una sola salud.
Eso ya se los había mostrado en una diapositiva anterior, ¿cierto? En la primera clase. El triángulo, mírenlo acá. ¿No? De hecho, esto es un artículo publicado en el 2020 que dice que es una aproximación sistémica o a sistemas en las enfermedades infecciosas. O sea, porque sabemos que hay más y que es algo que es difícil de estudiar, no es tan fácil, ¿cierto? Entonces, ya si nos metemos en enfermedades infecciosas netamente, pues ya tenemos un hospedero, un patógeno por acá, ¿no? Una condición de salud o de enfermedad, mírenla acá, todas relacionadas a un triángulo, que ese triángulo es la versión ecológica de las enfermedades infecciosas y hacia eso nos estamos moviendo. Nótese varias cosas, muchachos, acá para que no se me pierdan. Aquí hay diversidad de patógenos, pero también hay diversidad de otros tipos de microorganismos que aportan a la salud. Entonces son diversos y hacen diferentes tipos de cosas. En el ambiente, ¿cierto? No tengamos esa visión antropocéntrica que todo nos tiene que afectar a nosotros, no, en el ambiente los microorganismos están haciendo algo. Entonces también nos acercamos de qué es lo que están haciendo, especialmente desde la visión macro hasta llegar hacia nosotros. Entonces están participando en procesos de flujo de energía en el planeta y en cadenas tróficas. Todo eso podría afectarte, por supuesto, ¿cierto? Lo que te comes, lo que respiras, el agua que tomas, bueno, etcétera. Todo te está afectando. Y directamente aquí, ¿cierto? Pues va a haber algunos que estén en el ambiente, pero que además de eso tengan una relación un poco más estrecha con un hospedero que no solamente puede ser humano, puede ser también un insecto, puede ser otro tipo de animal, puede ser otro tipo de microorganismo, puede ser una planta, etcétera. Prácticamente casi que todos los organismos que consideramos que tienen vida pueden ser susceptibles a fenómenos de salud y de enfermedad. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Hay alguna pregunta? Por favor, alguien me puede decir si me está escuchando. Que recuerden que hablarle a una pantalla solamente viendo iniciales es siempre algo difícil. Entonces no sé si se perdió la comunicación. Profe, se escucha bien. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, esta visión de pensar entonces que su objeto de estudio es una asociación, ¿es cierto? Tiene una asociación causal que viene que dice relacionado, ¿cierto? Es que tal vez hayan otras cosas. La visión que les queremos dar en este curso es esta, un poquito más holística. Y eso lo estudia realmente es la ecología, apoyada por otras ciencias como ya se dieron cuenta, fisiología, genética, o bioquímica, bla, 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 etcétera, matemáticas, etcétera. Muchas ciencias también la aplican. La ecología microbiana nos da una visión del estudio de nuestra casa, estudio de la casa de los microorganismos que estudiamos. Y la casa es muy amplia, ¿cierto? La casa no es algo muy pequeñito, es muy amplio, por eso la amplitud temática y empezar a ver cosas ambientales hasta llegar hacia lo que nos afecta realmente a nosotros. La ecología microbiana es una ciencia que se basa entonces en el estudio de esas interacciones, ¿cierto? En la dinámica que se establecen a partir de ellas y en la composición. ¿Quiénes las hacen? Las hacen muchos microorganismos que son diversos, ¿no? Entonces, la diversidad tiene mucho que ver cuando estudias la composición y las interacciones. Interacciones como el triángulo de la enfermedad, que es esa concepción ecológica de enfermedades infecciosas. Ese triángulo está acá otra vez resumido, en donde en algún momento tiene que haber unas condiciones para que se presente la enfermedad. Les había hablado de que haya un patógeno virulento, un ambiente conducivo y un hospedero susceptible. Era una visión pues simplista, puede ser de hecho mucho más complicada. Y hay muchos patógenos, ¿cierto? Y también muchos hospederos que están interactuando entre sí y que están en un ambiente. Bueno, y estos patógenos, lo que vamos a estudiar, son muy diversos, entonces, ¿cómo se originó esa diversidad? ¿Listo? Y ahí fue donde nos hicimos la pregunta, bueno, si yo voy a estudiar la composición y las interacciones de todos estos microorganismos que hacen cosas,
por qué son tan diversos, por qué hacen tantas cosas y por qué dentro de tantas cosas inclusive enferman o nos protegen de enfermedades. Y llegamos entonces a que era que cambiaban con el tiempo, o sea, evolucionaban. Y dentro de esa evolución fue lo primero que vimos en el curso, ¿cierto? Que ellos eh, cambiaban, ¿cierto? Y había un porqué y también había unos cómo, ¿cierto? Y esos cómo, que era la versión mecanicista, es estudiar las fuerzas evolutivas o los mecanismos de evolución. Entonces nos acercamos un poquito, pues dimos unas breves em, digamos, unos breves conceptos acerca de cómo cambian y sabemos que cambian. Hoy cambian y todo el mundo lo sabe en cierta manera, pero quería que ustedes se acercaran a eso. Entonces sabemos por qué hay tanta diversidad. ¿Listo? Esa diversidad que vamos a estudiar, inclusive la de los patógenos, la tenemos que organizar y nos los hemos inventado sistemas entonces en donde las organizamos. Ahí fue donde pasamos y dijimos, bueno, tenemos tanta diversidad que cómo la podemos llegar a estudiar. Ahí nos acercamos a los conceptos entonces de sistemática y taxonomía, ¿cierto? Metodologías que nos permiten clasificar, nombrar y entender las relaciones evolutivas dentro de los microorganismos. Entender las relaciones evolutivas nos lleva a entender, ¿listo?, cómo han cambiado o cómo cambian. Entonces, hablamos de clasificación jerárquica aniada, etcétera, ¿cierto? Arbolitos filogenéticos, la forma en que organizamos esa diversidad que vamos a estudiar. Y también vimos que no solamente habían relaciones evolutivas, sino también clasificación taxonómica, sino que a esos microorganismos también los podíamos organizar de forma ecológica de diferente manera. Esa organización, esto que vieron dentro de el marco de conceptos básicos de ecología con el profe Julián, tiene que ver con que hay unas unidades básicas de la diversidad biológica para todos que se llaman especies. Obviamente también hay grupos más pequeñitos que las especies. Ese es el nivel fundamental casi de todo. Tal vez para los microbiólogos no sea ese, sea otro, ¿cierto? Sea la cepa más que todo. Pero a especies es algo que hablamos, digamos, en común en toda la biología. Esas especies se organizan en poblaciones y esas poblaciones se organizan en comunidades y esas comunidades viven en algo que se llama ecosistema. Ese ecosistema es la casa, ¿cierto? El eco, el hogar. Y todos ellos, entonces, en diferentes niveles de organización, están conviviendo y haciendo algo en el ambiente. Conviven, están ubicadas en un sitio que se llama hábitat y al mismo tiempo tienen una actividad. Esa actividad tiene que ver con su metabolismo, tanto con el anabolismo, ¿listo?, como el catabolismo. Eso se llama nicho ecológico y está definido por múltiples parámetros que los llamamos dimensiones. ¿No? ¿Hasta ahí vamos bien? Listo, muchas gracias. Entonces, veamos la relación. Entonces, estamos hablando de que la enfermedad infecciosa puede ser o puede tener una explicación en cuestión de interacciones, en donde hay una diversidad que interactúa con una diversidad de hospederos y al mismo tiempo en el ambiente, y que esa diversidad tiene un origen, esto se diversifica, tiene una forma de organizarse, tanto que nosotros leemos esa organización, eh, taxonómica sistemática y niveles de organización ya de especie, población, comunidades, ecosistemas. ¿Listo? Las especies entonces cambian también. Y los fenómenos en donde las especies cambian se llama especiación. Entramos a mirar algunos conceptos fundamentales de esa unidad básica de la diversidad biológica, porque eso es lo que después nos permite conocer las interacciones y la composición. Cuando hablamos de especies, tenemos que definirlo primero. Claro, entonces, si voy a estudiar la composición y cómo está relacionado con el proceso de salud-enfermedad, tengo que saber que es una especie, o por lo menos saber que hay un montón de conceptos y que tengo que irlos a estudiar para yo mismo definirla y después conocer la composición de estas unidades que al final se toman como unidades cuantitativas discretas. Listo, una especie, dos especies, tres especies, especie A, hay tantos, especie B, hay tantos, listo. Y con eso también conformábamos el concepto de diversidad, que es entonces la métrica de cuántas especies hay y su abundancia.
sea, riqueza, abundancia. Bueno, tres pilares entonces que podrían definir una especie. Sabemos que la evolución es una, esto, cómo se mantienen esas densidades poblacionales viables, eso quiere decir cómo se han adaptado, esto, reproducción y supervivencia, y que ellas viven en nichos ecológicos específicos, inclusive en seres humanos, ¿listo? O en partes de nosotros. No es que todos vivan, ¿cierto?, en el mismo sitio anatómico. Tanto que dentro de nosotros podemos tener microhábitats. Nosotros podemos ser el hábitat general y podemos tener microhábitats donde los microbios cambian, se adaptan, ¿listo?, sobreviven y se reproducen y tienen una actividad biológica. ¿Listo? Y nosotros somos ese escenario, ¿no? Tenemos microbios prácticamente en todo lado, ¿no? Hay, de hecho, papers que muestran que lo que creíamos que era estéril parece también tener microorganismos, son bien bacanos, ¿no? Y todos sabemos que en esos microorganismos van a tener un nicho, una actividad, y que, digamos, entre comillas, a mí casi no me gusta utilizar la palabra balance, ¿listo? Pero digamos que si hay un balance entre la interacción entre hospedero, patógeno y ambiente, esto no debería haber, de hecho, o no presentarse tan fácil una enfermedad, es cuando hay un desbalance, ¿cierto? Cuando el ambiente conduce, cuando el hospedero es susceptible y el patógeno es muy virulento. Eso causa ya entonces una alteración en el fitness, ¿cierto? Que lo llamamos capacidad reproductiva, también del hospedero, el cual sería negativa y para el patógeno sería positiva. Dentro de las enfermedades infecciosas, eso se llama tipos de interacciones, en donde ya la clase anterior vimos entonces algunas de ellas, ¿listo? Que se podían dividir intra o interespecie y al mismo tiempo dividirse en interacciones positivas o negativas. Yo sé que hasta ahí esto no entra en el parcial, yo lo sé, pero para que ligáramos entonces lo conceptual. Entonces, ya sabemos que la explicación puede ser multicausal, esto que dentro de esos microorganismos hay una gran diversidad, cómo se puede haber originado esa diversidad y que hacen cosas distintas en el ambiente, se organizan de manera diferente y nosotros tenemos sistemas de clasificación para organizarlos. Y que ya a la hora entonces de interactuar con el hospedero y con el ambiente, hay diferentes, y con ellos mismos, por supuesto, hay diferentes tipos de interacciones. Esto nos lleva ya a la clase de hoy, a hablar un poquito acerca de lo que hoy se denomina invasiones microbianas que pueden desencadenar en un proceso de enfermedad. Y hay unos pasos que se consideran dentro de un marco conceptual. Todo esto basado en las interacciones microbianas. Entonces hay invasión, alteración, infección y enfermedad. Eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Entonces, en síntesis, la diversidad microbiana, hola, ¿Puedes devolver la diapositiva, por favor? acá, sí. Sí, ya. Gracias. Ya. Ah, no tenías ninguna pregunta. Sí, gracias. No, era para tomarle foto. Ah, bueno, recuerden que yo todo esto se los envío, ya se los voy a montar. Revisen el Teams que tienen todo el material. Bueno, profe, gracias. Listo, un gusto. Entonces, síntesis de conexiones temáticas. Ya lo he hecho durante todo este pedacito de charla, que pensemos en otro tipo de visión holística de lo que es el objeto de estudio de la microbiología, que se basa entonces en interacciones y en una explicación ecológica. Que esa diversidad microbiana genera sistemas ecológicos complejos, incluyendo entonces el proceso salud-enfermedad. Todas las interacciones dentro de los hábitats, incluyendo nosotros, dictan una estabilidad de un sistema que en interacción, obviamente, con el hospedero y el ambiente pueden o no generar un proceso de salud-enfermedad. Y generalmente cuando esa dinámica se afecta, digámoslo así, no es que yo diga que, ¿cierto?, que hay una ruptura como tal vez tampoco me gusta utilizar esa palabra, sino que se altera cuando alguno de los tres participantes fundamentales, como les digo, pueden haber otros, hay una alteración,
prácticamente también hay probabilidades de que se genere un proceso de enfermedad. Entonces, todo lo que vimos en esta unidad, que ahí se los hice un resumen supremamente breve, es para eso. No pierdan el foco, que lo que queremos es esa visión, que tenga otra visión, distinta tal vez a lo que vean más adelante o complementaria a lo que vean más adelante. Y que hoy es, digamos, un cambio de paradigma en cómo estudiamos las enfermedades infecciosas. Esto ya algo más interconectado, ¿cierto? Algo más de interacción. Y que sabemos que una composición también entonces lo va a llevar a cabo o tiene una asociación causal con esto. Bueno, esto yo, pues es una visión muy personal, tal vez otras personas me digan que no. Yo pienso que si nos salimos de lo netamente técnico, que vos podés estudiar microbiología clínica siendo muy técnico, lo cual no está mal, y muchos de ustedes deciden eso, la universidad les da, y para eso estamos, y también los diferentes profesores con los que ustedes ven clase, otra visión acerca de la ciencia que estudian. Mi visión es que se necesita saber algo de ecología, ¿cierto? No ser ecólogo, ni mucho menos, para realmente entender mejor la ciencia que estoy estudiando. Esto, que en esta ocasión, pues yo no la voy a llamar microbiología de bioanálisis, microbiología clínica, microbiología médica, que digamos que es un sinónimo. Esto en otras partes del mundo. Esto así se llama también el programa en otros lados. Entonces también para que sepan entonces que esa visión es muy personal y que uno intenta también transmitírselas. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Ya algo temático para el parcial que quieran que volvamos a revisar? Listo, muchas gracias. Vamos a seguir con la segunda parte entonces de lo que son las interacciones y algunos ejemplos muy enfocados en salud enfermedad. ¿Listo? Hoy quiero hablarles de algo que a mí me parece muy bacano, que me genera cierta, bueno, todo este tema pues obviamente le genera a uno como pasión, pero este tema, me parece sobrado. Se llama entonces invasiones microbianas y por supuesto que tiene que ver con los procesos de salud y enfermedad. De hecho, no solamente de enfermedad, que llegue un patógeno a invadir, no, que llegue tal vez un microorganismo que con vos tenga una interacción positiva y te ayude, por cierto, a alimentarte mejor, por cierto, a digerir mejor los alimentos, a protegerte contra enfermedades, etcétera. Bueno, esto es un paper del 2016. Se viene trabajando ya mucho y hay un marco conceptual más amplio, pero creo que por acá podemos empezar. Y es, bueno, ¿qué tenemos que saber para entender las invasiones microbianas? Que de hecho se dan en el marco de las interacciones. Entonces, primero que aquí lo señalé como los que yo pienso que son los cuatro fundamentales, aunque aquí hay otros que tal vez les suenen, ¿cierto? Pero estos yo creo que con esto, si los entendemos, vamos entonces a acercarnos un poquito mejor a la comprensión de las invasiones. Entonces hay una comunidad microbiana, ¿listo? Que es un grupo de microorganismos que como están conformados por diferentes tipos de poblaciones y esas poblaciones por diferentes, ¿cierto? Digamos, especies que están coocurriendo, o sea, que ocurren, o sea, que coexisten de cierta manera y también se compiten en un espacio y ese espacio, esto lo llamamos hábitat y obviamente el proceso va a ser en el tiempo. Dentro de esa comunidad hay una que se llama residente, que es la entonces que está viviendo en ese hábitat y que es susceptible a que un microorganismo llegue del exterior y la invada. A eso lo llamamos comunidad residente. ¿Listo? Y la terminología que se ponen pues muy de ciencia ficción en esta área de la microbiología es que el invasor también se llama alien, ¿listo? O un tipo alien. Entonces un alien es el que llega, que no hace parte de la comunidad residente, perdón, y podría tener el potencial de generar una invasión. Entonces le ponen un poquito de ciencia ficción, como para hacerlo entretenido, me imagino.
La invasión entonces, que es el concepto que ya aquí está bajito, mírenlo, ya es la entrada del establecimiento en la comunidad residente y se deben cumplir unos pasos y ese es el marco conceptual que les voy a presentar a continuación para que eso tenga una probabilidad de suceso, ¿cierto? Sabemos que no es que siempre sea fijo que vaya a pasar, no, sino que ocurre lo que les voy a explicar a continuación, es muy probable que haya una invasión. Y el establecimiento es que ya ese tipo alien pasó unos pasos, valga la redundancia, esto sobrevivió unos pasos y se estableció y se quedó sobreviviendo y reproduciéndose en ese punto, prácticamente adaptándose, se adaptó a ese hábitat donde antes no estaba. Y si usted se pone a pensar en lo práctico y en las enfermedades infecciosas, estos procesos de invasión están pasando todo el tiempo. Piensa en un virus respiratorio, esto piensa en el metro, en lo que usted toca en el metro, en la comida que se come, esto con su mascota, con su pareja, con su familia, con todo. Estamos en todo momento expuestos a que lleguen otros microorganismos y tengan el potencial de ser invasores y que se queden viviendo con nosotros por lo menos un rato, ¿cierto? Y unos harán cosas buenas, otros no sabemos qué hacen y los otros harán cosas malas. Ahí es donde vamos. Esto se llama entonces, otro paper es un review, también bien bacano. Y aquí describen de cierta manera, cogen la literatura y dicen, bueno, nosotros pensamos que para que ocurra este proceso de invasión y que sea exitoso o que genere un impacto, más bien deben pasar los siguientes, deben darse los siguientes pasos. Los dividen en 4, se llama introducción, establecimiento, crecimiento y como dispersión, ¿cierto? Que significa spread, se van regando, y un impacto que tiene varias consecuencias. Estos 4 están entonces acá explicados. Bueno, vamos con el primero. Miren que acá este bichito que está por acá, una célula bacteriana, a esta la vamos a llamar alien. Es el que va a llegar. Y este que está acá con una diversidad establecida, ya sea muy abundante o poco, o muy rica o poco rica, pues yo no sé. Eso también tendrá significancia en la invasión. Todo esto está interactuando entre ellas, pero están sobreviviendo y reproduciéndose en un ambiente que ya están ahí y que pueden ser susceptibles a que esta celulita venga y se les cuele por acá. Esto no solo pasa con bacterias, puede pasar con cualquier grupo microbiano. Entonces, primero, ¿cuáles son entonces los rasgos que podrían incrementar el chance de éxito o la oportunidad de éxito de un invasor? Primero, claro, altas tasas de crecimiento. Un fitness muy alto puede asegurar que para acá se va a meter, ¿cierto? Por la densidad celular o la densidad de partículas infecciosas que se produzcan. Una capacidad de dispersión muy grande. Se mueve, se dispersa por el viento, por el agua, en el suelo, etcétera. Tiene fenómenos de plasticidad fenotípica, o sea que ya tiene integrado en su genoma una respuesta a diferentes cambios ambientales. Entonces, la alta plasticidad, que yo llamo que los organismos son plásticos, así suena muy raro, pero así se llama en biología, esa plasticidad puede hacer entonces que ellas puedan responder a un cambio ambiental sin la necesidad entonces ni siquiera de haber evolucionado. Y por supuesto, una diversidad genética. Tal vez al ser más diversas, recuerden que de hecho una población microbiana, como se les mostré en la clase anterior con una colonia, no tiene que ser totalmente igual, de hecho no lo es. Parece que tiene subespecializaciones dentro de una colonia, dentro de esa población. Entonces, eso hace, esto que pueden haber algunas variantes genéticas que también diversifiquen un poquito su población y que hagan que sean más exitosos para venirse y colarse en un nuevo ambiente. Llegó la celulita y se quedó ahí. Ahora, pasar de la introducción al establecimiento es lo siguiente. Una celulita se introdujo, pero el establecimiento, miren que empezó ya a reproducirse y a ocupar unos espacios dentro de la comunidad residente.
Esto lo que dice el marco conceptual es que tendría que resistir unas barreras abióticas o sobrepasarlas, como por ejemplo el pH, la temperatura o la salinidad, ¿no? Si sobrevive a eso, puede empezar ya a tener una tasa reproductiva que va a ir creciendo, se va a ir como acostumbrando. ¿Listo? Pero entonces cuando ya empieza a crecer, ahora sí en serio, que es el tercer paso, el C, y a dispersarse, ya dice entonces que miren acá, tendría que pasar o sobrepasar esa resistencia biótica, o sea, del paso del establecimiento al paso del crecimiento y la dispersión de los microorganismos. Y esa resistencia biótica, adivinen qué son las interacciones, o sea, va a competir o va a coexistir con la comunidad residente. Esto debe resistir, pues, la competencia, el amensalismo, tal vez la predación, o el parasitismo. Todo eso tiene que resistirlo para entonces llegar y generar un posible impacto, una consecuencia en cuestión, en este caso de salud o enfermedad. Miren que ya de hecho ya invadió, ¿sí ven? Ya está cargada. Esto entonces puede alterar la comunidad residente y el hábitat donde está la comunidad residente, que podemos ser nosotros mismos, otros animales, plantas, insectos y también otro tipo de microorganismos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? Aquí les voy a dejar un videito, lo vamos a ver porque es muy cortico. Los que no sepan inglés no se preocupen, que está entonces con subtítulos en español. Y me gusta mucho porque a veces los papers de Trends in Microbiology, que es un journal, especialmente los reviews o research originales, o sea, artículos de investigación, esto es un artículo de revisión, traen videos explicando el artículo. Entonces eso lo hace más bacano y más dinámico. Entonces lo voy a colocar, les voy a mandar el link por acá por el chat para que lo tengan y obviamente en el Teams, cuando suba la clase, también subo el video para que lo tengan en cuenta. ¿Cierto? Recuerden que todo material es susceptible también de que entre en el parcial, entonces por favor revísenlo con juicio. Denme un momentico, que ya voy para esta diapositiva. Este es el video, lo voy a subir acá al chat, por si lo quieren ver por aparte y no conmigo. Yo lo voy a colocar con el volumen de mi computador y ya está con subtítulos automáticos. Recuerden que los subtítulos de YouTube, cuando son así, no son los mejores, entonces tienen algunos errores o palabras que no cuadran dentro del discurso en inglés. ¿No? Entonces voy a abrir acá. Me dice, ya está, están viendo mi pantalla con el video. Sí, profe. Listo, gracias por responder. Ahora, vamos entonces a colocarlo. Y lo que va a hacer este video es resumirles el paper que yo les expliqué ese pedacito en esta última diapositiva. Recent deep sequencing efforts have revealed that many microorganisms exhibit biogeographical patterns, forming distinct communities across the Earth. This is a core principle of our recent paper, Microbial Invasions, the Process, Patterns, and Mechanisms, published this month in Trends in Microbiology. Such heterogeneity allowed us to picture microbes within an ecological invasion framework, where communities of microbes are susceptible to invasion by other, non-indigenous species. I'm Shona Salas. And I'm Cyrus Mallon. In our review paper, we show that invasions are common to many subfields of microbiology, like agricultural, medical, and environmental. For instance, an invasion can be classified as contracting an infection, the application of biofertilizers, or even the use of bacterial probiotics. Common to all of these examples is the introduction of a microorganism that is transported into a new environment or community where it's never before existed. By analyzing such studies, we... Espérenme un momentico que yo no sé por qué se bajó la calidad. Espérenme un momentico. Ya la coloqué un poquito mejor. Voy a volverlo un momentico. Hasta acá. Entonces, la aplicabilidad de esto, mire que no solamente es enfermedad, o sea, proceso de infección, también para probióticos y de hecho para inoculantes agrícolas. Es lo mismo.
Y ahorita les cuento ya algo pragmático dentro de la legislación colombiana que habla sobre invasiones, que pues ahorita les doy mi visión, ya les cuento. Is the introduction of a microorganism that is transported into a new environment or community where it's never before existed. By analyzing such studies, we were able to piece together a larger story. Le cambié la calidad y fue peor. Qué pena con ustedes. Allá. And in our paper, we show how invasions appear to follow a universal process that's defined by the introduction, establishment, growth and spread, and impact of an invader. So to illustrate, No está funcionando. Ya si molesta mucho, muchachos, pues bueno, la pueden ver por aparte, no tienen que verlo this conmigo. process, let's take a case study Voy a that we volver un examined in momentico y our ya. review. Esperemos que ya no coloque problema. ¿Listo? Aquí es donde ya dicen como los pasos para las invasiones. Universal process that's defined by the introduction, establishment, growth and spread, and impact of an invader. So to illustrate this process, let's take a case study that we examine in our review. We'll need a cow, the land it lives upon, and the bacterium Escherichia coli. E. coli is a harmless commensal to many vertebrates, and it's frequently introduced into the soil by way of fecal shedding, and this begins the first phase of invasion, introduction. In order for E. coli to continue its lineage and persist over evolutionary time, it has to get taken up by a new host, perhaps by surviving long enough in the soil so that it can get into the food supply. Alternatively, it could also complete a successful invasion into the soil. A key barrier to a successful invasion is gaining access to vital resources, and the ability to maintain a viable population until resources become available defines the establishment phase. If E. coli's population does not become extinct in the soil, any kind of disturbance, like a sudden increase of temperature or rainfall, may cause an influx of resources, and this may allow E. coli to grow. By growing and spreading, it enters the third phase of the framework, and has therefore successfully invaded this new environment. This growth leads us to the last phase, the impact, during which the invader might affect the resident community, for instance, by displacing indigenous microbial species. In our review, we examine each phase of the invasion process in more detail, and we weave what we know so far about this phenomenon into the current microbiological and ecological theory. Switching gears, the latter part of our review focuses on the patterns and the mechanisms of microbial invasions. We were able to reveal a general pattern where resident communities with high levels of microbial diversity better resisted invasion than those that were less diverse. This is called the diversity invasion effect. The mechanism behind this effect relies on the fact that more diverse communities better exploit available resources than less diverse communities. The resulting low level of resources in highly diverse communities makes the possibility of invasion very low. However, should resources become available, say perhaps due to some kind of disturbance, the chance of invasion will again increase. The value of these new concepts is that they offer a promising framework to improve many practical applications like biofertilizers and probiotics, because the survival and effectiveness of such agents is often compromised by the high diversity of the natural microbial communities found in the environments they are introduced. By incorporating and identifying what resources may be crucial to an invader's survival, we can search for, or perhaps engineer microbes with effective ecological strategies that allow things like displacement of gut pathogens or even long-lasting plant growth promotion effects. Listo, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? Está bien. ¿Ya están viendo mi pantalla otra vez? ¿Pueden alguien confirmar? Sí, profe. Listo, gracias Ana Sofía. Bueno, entonces, las invasiones son supremamente importantes, dependen de interacción con el ambiente, con otros microorganismos, quiere decir con factores bióticos y abióticos,
y eso puede desencadenar en una enfermedad infecciosa. Ahora, lo que les iba a contar era que ya experiencia un poquito con la legislación, más que todo en tema de microbiología agrícola, es que hay muchos productos microbianos que son elaborados en el extranjero y que se quieren vender acá en Colombia como inoculantes microbianos para agricultura, ¿cierto? O sea, para cambiar prácticas que venimos haciendo desde hace mucho tiempo con productos químicos que producen o que pueden producir alteraciones en la salud humana, la salud ambiental, la salud del suelo, etc. Lo que la legislación colombiana le dice a los, digamos, empresarios que quieren venir acá a traer su producto, pues son pues, obviamente multinacionales, como Bayer, y no siempre porque sea Bayer es bueno, ¿cierto? Pero por lo menos les dicen lo siguiente, o sea, demuéstreme que su microorganismo, el que va a aplicar en el suelo, no produce un desbalance y no está invadiendo el ecosistema. Pues lo cual es imposible, ¿cierto? O sea, sí va a generar un desbalance, va a generar cierto tipo de cosas la microbiota autóctona que tenga la planta o el suelo, eso va a pasar. Lo mismo que cuando tomas un probiótico, eso puede pasar, ¿cierto? La cuestión es que dicen que no lo haga, entonces suena como raro porque sabemos que sí lo hace y segundo, que no solamente los productos que vienen del extranjero lo hacen, sino que los productos nacionales también. Entonces, ¿cómo le decís a un extranjero eso y a un nacional le decís, no, pues usted puede aplicar su microorganismo y tranquilo que como era colombiano no va a pasar nada, ¿cierto? Entonces, tiene un gran problema y de hecho nos han buscado para que hagamos un poquito más de investigación en invasiones para dar evidencia de que esto realmente está pasando con cualquier tipo de producto biológico y que no solamente con los extranjeros, para que ellos puedan comercializar también sus productos y haya más diversidad de este tipo de enfoques dentro de una agricultura limpia, que pues, también está hecha con microorganismos. Entonces viene que también lleva a un proceso ya legal de importación de productos. Imagínense todo lo que es. Ahora, en el video nos hablaron que habían cosas importantes dentro de las invasiones que no tocaron muy a fondo, como por ejemplo la diversidad, ¿cierto?, de la comunidad residente, la eficiencia de esa comunidad residente, o sea, que tanto explota bien sus recursos. Y yo les voy a colocar un tercero que se llama la dimensionalidad de nicho, que lo comenté pues la clase anterior y se las expliqué. Este de acá explica experimentalmente, que para mí es una joya de artículo, es pura ecología experimental, cómo unas predicciones se cumplieron con respecto a invasiones microbianas. No trabajaron con patógenos humanos, trabajaron con patógenos de plantas, pero los cuales eran también microorganismos. Entonces, esas predicciones se las voy a decir a continuación para que ustedes las asocien y las entiendan un poquito más y terminamos esta parte de las invasiones, la cual todavía tiene mucha tela que cortar, pero con esto yo creo que es suficiente. Entonces, vamos a estar delante de dos tipos de escenarios que van a conformar nuestras predicciones, lo que esperamos que pase con respecto a las invasiones. El primer escenario va a ser esta primera columna, ¿no?, que va a tener unas condiciones que ya les voy a explicar. Y el segundo escenario es esta columna que viene de aquí para abajo. ¿Listo? Entonces tengo dos columnas. ¿Listo? A su vez, entonces, esta primera columna va a estar relacionada con algo que se llama baja dimensionalidad de nicho. Si se acuerdan de la dimensionalidad, ¿listo? Cuando se los explicaba la clase anterior, pues que estaban colocando atención y no se estaban durmiendo tanto. Esto que yo la puedo graficar de esta manera, ¿cierto? En este eje X. Y lo que me va entonces a relacionar son las dimensiones del nicho. Entre más amplia sea entonces esas dimensiones del nicho, esta especie puede sobrelaparse con otra, porque pueden compartir dimensiones. Pero si las dimensiones son más corticas, pues de hecho no va a estar tan especializada y tal vez no se compita de una manera tan eficiente. Acá va a tener otro contexto.
pero dimensiones es como número de parámetros que conforman el nicho. pH, consumo de carbono, producción de CO2, que si se come la glucosa, si se come la sacarosa, la fructosa, etc. Bueno, entonces, esa dimensionalidad va a ser pequeña, mírenla acá, y va a estar entonces indicada por este cuadrito chiquitico, ¿sí ven? ¿Listo? Aquí también. Y vamos a entonces a ver el primer escenario, que es este, que voy a marcar, que lo voy a llamar como escenario A, este de acá. Entonces, primero, hay una baja dimensionalidad, o sea, no hay tantas dimensiones del nicho que explotar, y a la vez hay unas celulitas, ¿no?, que están pintadas del mismo color. Si hubieran de muchos colores, diría que era de alta diversidad las que están entonces ahí en ese hábitat, sino que en este caso es bajita, solamente hay una. Entonces, si tengo esta celulita nomás, esto con una baja dimensionalidad de nicho, o sea, no hay tanta diversidad, el invasor tiene mayor probabilidad de ocupar el nicho vacante e invadir. Entonces, primer paso, baja dimensionalidad de nicho, baja diversidad, mayor probabilidad de que un patógeno, o cualquier otro llegue e invada. Esto lo vamos siempre a reflejar por las flechitas que están acá, que nos llevan a la consecuencia un poquito más gruesas. Pero es que puede haber baja diversidad en ese ambiente, pero resulta que esos que no estaban compartiendo ese hábitat con más microorganismos eran supremamente eficientes consumiendo los recursos. Tanto así que no le dejan casi espacio vacante en ese nicho, que así esté chiquitico porque no hay muchas dimensiones, para que el invasor venga y lo ocupe. No significa que no lo vaya a ocupar, significa que es menos probable, entonces la flechita está más delgada. Conclusión, en unos ambientes donde hay baja dimensionalidad de nicho, cuya diversidad sea también bajita, la invasión va a ser más o menos exitosa si la comunidad es eficiente consumiendo los recursos que están en ese nicho. Por lo tanto, la diversidad fenotípica podría estar marcando la parada en este escenario, y no tanto la diversidad genotípica. ¿Me siguen? Voy acá. Muchachos, ¿me siguen? Por favor, por lo menos denme señales de vida. Listo, gracias. Vamos entonces para el segundo escenario de la columna, donde la dimensionalidad del nicho también es bajita. Pero miren que acá se diferencia en que ya no tengo un tipo celular, sino que tengo varios, ¿cierto? Tengo una diversidad. Ya son de diferentes colorcitos las células. Miren que vuelve y pasa. Pareciera ser que así haya mucha diversidad, si esa comunidad residente no toma bien los recursos, es ineficiente, el invasor tiene, así haya mucha, ¿no? Gracias, Carolina, una alta probabilidad de invasión. Miren acá la flechita. Pero si la comunidad es diversa y a la vez es eficiente, resulta que el invasor tiene menos probabilidad de invadir porque no quedan nichos vacíos. Será entonces que en una baja dimensionalidad de nicho, así sea alta o baja diversidad, es la diversidad la que realmente es la protagonista en que no invadan, en la que muestra esa resistencia ya a nivel de interacciones microbianas. En el paso, discúlpenme, me devuelvo, en este paso. Recuerden que del establecimiento al crecimiento y la dispersión, que es tiene que pasar por estas barreras bióticas, que es las que yo les estoy comentando. Entonces viene acá a competir, a mirar si puede ocupar un nicho, y resulta que no es tan fácil, haya o no haya alta diversidad, si la comunidad que está establecida es supremamente eficiente y consume recursos muy eficiente, entonces no le va a dejar que consumir a la otra y el éxito de la invasión va a ser entonces ¿qué? Muy reducido. Puede llevarse a cero, no darse, o que sea bastante difícil. Entonces, esa es la conclusión de la primera columna. Vamos con la segunda.
Miren entonces que lo que está variando acá, esto ya es la dimensionalidad de nicho, las dimensiones de nicho que se van a explotar. Pueden ser muchísimas. Esto, o sea, un ambiente, por así decirlo, en palabras muy coloquiales, bastante rico para que cualquiera se llegue a alimentar. Esto, y con bastantes condiciones que puedan ser aprovechadas. Me estoy refiriendo a este. Miren entonces que toda esa dimensionalidad es muy grande, pero aquí hay poca diversidad. Puede ser que hasta sea eficiente este de acá, pero si quedan nichos vacantes porque esa dimensionalidad es muy alta, el inversor puede llegar y ocuparlos más fácilmente y no va a tener competencia por recursos. Entonces, de hecho, mire que la flecha es hasta más gruesa. Pero en una alta dimensionalidad, aquí sí ya varía el resultado con respecto a la pequeña dimensionalidad. Vuelvo y repito, alta dimensionalidad, más recursos que se pueden explotar. Bajita dimensionalidad, menos recursos. Si yo tengo entonces una alta dimensionalidad y ahora sí, diversidad de microorganismos, ellos están ocupando diferentes partes del nicho o diferentes nichos, va a ser más difícil que el invasor llegue y ocupe nichos vacíos porque los otros los están ocupando. Prácticamente en esta bajita diversidad, este estaba ocupando un solo nicho, pero este estaba ocupando más. Esto ya son 3. Entonces a este le va a quedar mucho más difícil la invasión. Conclusión, en ambientes ricos que se puedan explotar, acá sí la diversidad juega un papel fundamental para que patógenos o probióticos, ¿por qué no? Sea entonces más difícil el proceso de invasión microbiana. Todo esto se hizo experimentalmente en un paper genial, el que esté gomoso, pues que se lo pille. No, tranquilos que no lo voy a preguntar en el parcial. Simplemente estas predicciones, ellos inventaron experimentos para medirlos. Y lograron ya después de aplicar pues, mucha estadística, decir que sí, que esas predicciones que ellos lanzaron desde un principio sí se cumplían como tal y quedó muy bacano. Es de los que más me gusta. ¿Alguna pregunta con respecto a esto que ya es más específico con respecto, valga la redundancia, a invasiones microbianas? ¿Queda claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren que les vuelva a explicar alguna parte? Entiendo que no. Hay otros conceptos que también entonces van dirigidos a, digamos, la coexistencia o la competencia dentro de microorganismos relacionados filogenéticamente. El concepto en ecología microbiana se llama límite de similaridad y va relacionado a eso, a una similitud, ¿cierto?, por encima de la cual las especies no podrían existir. O sea, son tan parecidos que se compiten, pero límite de similaridad es hasta dónde deben de ser similares para que no se compitan. Eso se hace experimentalmente en experimentos de exclusión competitiva. Ya les expliqué cómo con el paramecio se coloca y los agrega. Pero hay otra forma de hacerlo que resulta siendo bastante útil hoy, tanto para estudiar la diversidad como para diseñar estrategias de prospección biológica de microorganismos o de uso de microorganismos en probióticos principalmente, ya sea para seres humanos o para plantas. Se llama límite de similaridad filogenética. Lo muestro en este paper del 2011. Ellos entonces, en este paper, también hicieron experimentos con paramecios. Entonces van a ver un arbolito filogenético enraizado, en forma entonces de filograma, con diferentes terminales y cada terminal es un paramecio diferente. Ellos entonces empezaron a hacer experimentos de exclusión competitiva entre cada uno de ellos, pero a la vez lo que hicieron fue secuenciar
en este caso la subunidad pequeña, el RNA ribosomal, y hicieron ese arbolito. ¿Listo? No recuerdo si después también lo hicieron con genoma completo, pero bueno, les estaría diciendo mentiras. Entonces, ¿cómo así que el límite de similaridad filogenética? En los árboles, uno también puede extraer distancias filogenéticas. ¿Listo? ¿Cómo así? O sea, una métrica de qué tan alejado están las terminales unas de otras. Por ejemplo, estas dos terminales están muy cerquita, ¿cierto? Las que estoy señalando acá. Este clado, mírenlo acá. Ellas dos serán más similares, la distancia filogenética será menor. Pero si tú te pones a comparar este con este que sigue acá, la distancia aumenta, ¿cierto? Entonces la métrica de distancia va aumentando. Este también, aumentan las métricas. Entonces cada vez que te vas alejando, cogiendo una terminal de referencia hacia algunos de los dos lados del árbol, cada vez que llegues a los extremos, la similaridad filogenética va a ser mucho mayor. Eso se asocia entonces con el concepto de coexistencia y el concepto de competencia. Entre menos distancia filogenética haya, entre más parecidos sean, mayor probabilidad de que se compitan. Y entre más sea su distancia filogenética, aumenta la probabilidad de que coexistan. Eso también lo hicieron a nivel experimental. Entonces empezaron a hacer experimentos de exclusión y se dieron cuenta que sí era muy buen predictor. Esto después, otros investigadores, y yo también tuve la oportunidad de hacer experimentos con distancias filogenéticas, era cierto. O sea, si yo quería algo, por ejemplo, un probiótico multicepa, funcionaba mejor entre más te alejabas filogenéticamente cuando mezclabas las cepas, que cuando fuera cerquita. Eso lleva también a un parámetro que después vamos a ver en un tema que se llama comunidades sintéticas o ingeniería de microbiomas, de cómo poder diseñar comunidades para tratamientos de enfermedades o para prevención de enfermedades, en este caso también, basadas en principios ecológicos, e inclusive el del límite de similaridad, en el que te dice, venga, si están muy cercanos se pueden competir, entonces tal vez no hagas nada, te estás aplicando cepas y pues, ¿qué vas a hacer? Una puede competir con la otra se va a morir, pero ¿qué pasa si aumentan las distancias filogenéticas? Ves que hacen cosas distintas y explotan los recursos de manera diferente, tal vez con eso puedas tener un mejor éxito en cuestión de inocular probióticos. Y eso ya está descrito, muchachos. Esto ya es algo bien bacano. También nos permite a nosotros hacer estudios epidemiológicos, esto a niveles biogeográficos, filogeográficos, que después les explico eso mucho mejor, conociendo patrones de similaridad genética en esta ocasión. ¿Alguna pregunta con límite de similaridad? El amensalismo, la producción de metabolitos secundarios, el cual es una interacción negativa, tiene un interés particular. Médico, claro que sí, ¿cierto? Producir nuevas moléculas ahorita nos interesa demasiado. Moléculas que sean más amigables con el ambiente, que sean diversas para evitar el uso, o más bien evitar la selección de variantes resistentes a un solo tipo de molécula, esto, entre otras cosas. Entonces el amensalismo es interesante. El amensalismo lo vimos, yo creo que en el grupo 1 alcanzaron a ver algunos de los que revisaron ayer, el grupo 2 lo verá del miércoles que pasó en 8, o sea, ayer en 8, es que estas interacciones generan estos halos de inhibiciones porque se están produciendo metabolitos secundarios que pueden ser difusibles en el medio y son de diferente naturaleza química, ¿no? Pero que se producen especialmente en la interacción o que se producen más en la interacción, porque puede ser que usted siembre el microorganismo y produzca estos metabolitos, más que todo como señal quimiotáctica, pero al verse entonces involucrados en la interacción lo pueden producir más y generar un impacto negativo o positivo en el otro microorganismo. Si estoy hablando de interacciones bipartitas. Miren acá, estos son ensayos de metabolitos de tricoderma, espera que se me perdió, aquí está.
con el hongo Rhizopus oryzae. Rhizopus, que puede ser pues, uno de los grandes contaminantes de alimentos. Entonces, agregar los metabolitos de tricoderma lo que hace es que puede ser que altere la morfología específicamente del hongo. Haya algo que hace que no crezca igual, ya sea fungestático o hasta fungicida muchas veces. Esos metabolitos hoy, como les digo, los utilizamos en biotecnología, biotecnología médica, hablando de biotecnología microbiana, en sectores como la medicina, la agricultura, la veterinaria, todo esto se usa. Aquí hay un ejemplo, tiene que ver más que todo con alimentos, esto no es tanto agrícola. Y ustedes saben que hay unos hongos comestibles de diferentes géneros, hay uno que se llama Pleurotus, ¿cierto? Otro Agaricus, etcétera, que todos nos gusta, a algunos les gusta comer en la casa o en algunos restaurantes, ¿cierto? Puede ser una delicia, una muy buena opción para los que son vegetarianos. Resulta que el hongo Pleurotus, que es un basidiomicota, esto macroscópico, son honguitos que crecen como en sombrillita, puede ser contaminado por cepas de tricoderma. Entonces el tricoderma se come el otro hongo, imagínense. Entonces lo que hicieron en este estudio fue mirar esto a partir de una selección de microorganismos si podían antagonizar el tricoderma. Se los muestro, mírenlo acá. Porque esa cepa en particular estaba contaminando a todos los honguitos de la producción de esa empresa. Entonces, claro, ellos empezaron a buscar, aquí tenían la cepa, miren, Trichoderma viride, y acá, pues yo imagino que les suena este tipo de pruebas porque las hicimos en el laboratorio, que son pruebas de interacción hongo-bacteria. En este caso, pues simplemente una confrontación dual, no como la prueba del anillo que le hicimos, sino otra que es colocarlos equidistantemente y mirar a ver qué pasa. Miren, por ejemplo, que acá se sembró una bacteria X, aquí está el honguito, el ploxito, y miren entonces cómo creció la bacteria, pues prácticamente no hizo nada. Pero con otras bacterias, miren acá, ¿no? Esta bacteria generó entonces unos metabolitos difusibles y probablemente volátiles, pero pues ellos se escapan si yo no cierro esto bien, y generó este halo de inhibición contra el hongo. Eso quiere decir que esta bacteria posiblemente lo antagoniza en el sistema de producción, yo la pueda sacar, producirla, aplicárselas a los honguitos, a los pleurotus, obviamente sabiendo su identidad y haciendo algunas pruebas de que no esté produciendo ninguna toxina, ¿cierto? Que no sea mala para el consumidor final. Y con esto, lo que se dieron cuenta en el paper después era que sí, se generaba una inhibición del hongo y ya los cultivos no se les contaminaba igual. O sea, genera soluciones biotecnológicas, el amensalismo como tal. El amensalismo también yo lo puedo considerar como un rasgo adaptativo. Recuerden que un rasgo adaptativo es un rasgo que permite a esa población, después de eventos de selección natural periódica, sobrevivir y reproducirse. Miren aquí, este es muy parecido a lo que hicimos en el laboratorio, coger un control, sembrar un honguito. Esto es botrytis, de hecho. Bueno, este no trabajamos. Y miren que cuando se coloca acá, la impronta de la bacteria, miren que entonces va a hacer que crezca pues, muchísimo menos. Y miren que el límite siempre tiene una distancia, y esa distancia pues principalmente fue por esos metabolitos volátiles. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Esos metabolitos difusibles, perdón, no volátiles como tal, se producen en interacción y sin interacción. O sea, ellos lo producen y sabemos que pueden funcionar como quimiotácticos, así como algunos antibióticos también. Esto no es que se produzcan para antagonizar al otro, no, sino que se produce. La consecuencia es que compita, listo, con el otro hongo o con la otra bacteria o con otro microorganismo. Ese rasgo en particular, y por eso lo denomino adaptativo, de la producción de metabolitos secundarios, ya sabemos que a nivel de comunicación y a nivel de antagonizar al otro microorganismo, permite que el otro sobreviva y se reproduzca.
Eso quiere decir que es un rasgo adaptativo, ¿cierto? Y lo es. Este tipo de moléculas, principalmente las que vamos a ver en el laboratorio, y por eso me voy a centrar en ese modelo, porque le sirve para la discusión de sus informes, se basa entonces en la producción de metabolitos secundarios, principalmente pues por bacilos, pero recuerden que usted también va a tener tricoderma. Aunque tricoderma crece tanto, creo que no solamente tiene un mecanismo, es bastante, ¿cierto?, plástico, digámoslo así. Entonces puede tener más de uno. Es bastante complicado. Bueno, con respecto a al bacillus que utilizamos entonces en el laboratorio y que más adelante también vamos a hacer otra pruebita con ellos. Ese tipo de bacterias principalmente producen unos tipos de metabolitos que se llaman lipopéptidos. ¿Listo? Que en la literatura le encuentran como LPS y esto, y no son lipopolisacáridos, son lipopéptidos, entonces hay que leer la sigla. Los lipopéptidos son moléculas que se parecen mucho a los fosfolípidos de las membranas. De hecho, miren la estructura química. Esto tiene acá esta estructura así circular y termina en esta colita. Muy parecido, ¿cierto?, a los fosfolípidos, ¿no? Y en la literatura encontramos, ¿no?, muchas familias, pero las tres principales de lipopéptidos se llaman surfactinas, están acá, y turinas y fengicinas. ¿Todas las cepas producen las tres? No, algunas sí, otras no. ¿Que todas las cepas de Bacillus o todas las especies de Bacillus producen solo una surfactina? No, producen muchos tipos de surfactinas y a eso los llamamos isoformas. Son diferentes formas de moléculas, eso es súper bacano. Y varias cepas pueden producir más de una isoforma de surfactina, más de una isoforma de turinas o fengicinas. ¿Ellas qué hacen? Entonces miren las flechitas y con esas flechitas uno se va guiando. Algunas de estas moléculas principalmente están entonces involucradas en la formación de biofilms, de biopelículas, o en la dispersión de las bacterias. Bastante importante en cuestión de, ¿cierto?, invasiones microbianas. Algunas de estas moléculas, sigan las flechitas, pueden ser antibacterianas o antifúngicas, ¿no? O algunas de ellas están más involucradas en la interacción con la planta y lo que hacen es generar más inmunidad en ella por un fenómeno que se llama resistencia sistémica inducida, ¿no? Las plantas también tienen inmunidad. Yo sé que están viendo inmunología ahorita, pero también sé que está centrado netamente en humanos. Las plantas, los insectos también tienen sistemas de defensa, las mismas bacterias, ustedes saben. Un tema bien interesante. Entonces, los metabolitos no hacen una sola cosa, hacen un montón de cosas. Miren acá, y esto es apenas un modelo que yo les estoy mostrando. El modelo relacionado con la práctica. Ahora, si pasamos a otros modelos, pues la diversidad metabólica va a ser mayor. ¿Y cuánta diversidad microbiana hay, cierto? Eso es para mostrarles que estos metabolitos llamados lipopéptidos, que los producen los bacillus, no todos los bacillus, solamente algunos, están muy relacionados con la inhibición de patógenos, ¿no? Inclusive lo que se denomina como probióticos, que muchas veces compramos en la farmacia y que nos estamos tomando, algunos tienen cepas de bacillus y otras bacterias que producen lipopéptidos. Quiero mostrarles esto. Déjenme por acá la lupita. En donde se hacen pruebas de antagonismo. Entonces, esto es una porción de una caja de Petri. Esto, un pedacito. Todo esto que ven acá, si ven mi manito, bueno, no la mía, sino la del PowerPoint, es el crecimiento del hongo. Y acá se puso la bacteria a enfrentar y miren que genera una inhibición, ¿cierto? Por acá no crece el hongo. Y acá lo mismo. Dos bacterias distintas y esas dos bacterias producían iturinas y más fengicinas y surfactinas. Las tres moléculas. ¿Pero ven? ¿Cómo ve la inhibición? Pues muy buena, ¿cierto? Completa. Pero ¿qué pasa con bacterias de la misma especie o especies relacionadas que ya no produzcan iturinas? Prácticamente, miren que la inhibición va a disminuir.
o bacterias que no produzcan ninguna de las tres. Ya sé que si no producen esto para la interacción de amensalismo, pues ya no sería un producto biotecnológico viable en ningún sentido. Esto, o por lo menos en la protección de un patógeno en particular. ¿Lo ven? Entonces, el mensaje acá es que la gran diversidad que conocemos, hasta dentro de una misma especie, que hay también diversidad dentro de ellas, por eso usamos, ¿cierto?, clasificaciones más finas, va a depender su actividad de lo que esté produciendo. Y esa producción va a llevar a que haya una competencia negativa para un patógeno o, miren, en el caso de no producir esos metabolitos, positiva para el patógeno. Esto antes lo hizo crecer mucho mejor. ¿Preguntas hasta acá? ¿Una? Ahora, yo he utilizado estos tipos de bacterias para hacer algo que se llama control biológico, muchachos. Yo les voy a mostrar simplemente estas imágenes que son de la vida real. No son hechas con IA, ni mucho menos, son de experimentos que hicimos en alguna vez. Después, ya vamos a sacar por ahí las y media, un poquito más allá, y retomo ya el jueves, ¿cierto? Porque el martes tenemos el parcial. Quiero que miren acá una enfermedad en plantas. Estos son tomates sembrados en un suelo. ¿Listo? Y resulta que en esta primera donde estoy señalando, no sé si vean la manito, la ven, alguno de ustedes me puede decir si ve que yo me estoy moviendo con la mano, ¿cierto? Con la Sí, manito del profe. PowerPoint. Listo, muchas Yo tengo gracias. una pregunta. Claro. ¿Los lipopéptidos son solo producidos por bacterias? Qué buena pregunta. Hasta donde yo sé, sí. Pero pues, como esto no hay tanta diversidad, no sé si hayan hongos que lo produzcan. Creo que no, producen otro tipo de moléculas. Entonces, lo dejo un poco en duda. Hasta lo que yo he revisado, sí. Pero hace rato no reviso el tema del lipopéptido. Bueno, y los lipopéptidos, Diego, y para todos, no solamente controlan enfermedades, también saben para qué se utilizan. Disminuyen la tensión superficial, son biosurfactantes. Eso quiere decir que pueden ser productos de limpieza, ecoamigables. Y ya hay productos con base en lipopéptidos que son para limpieza. Y también específicamente pues, de hogares, pero también ambientales. Entonces, tienen muchos usos. No sé si quedó claro, Diego. Pues no sé si... Listo, pero con gusto. Ahora, miren lo que yo hice acá. Simplemente tenía un control. O sea, planticas en suelo, sin el patógeno. Tenía acá las mismas planticas, puse semillas. No germinaron porque estaba el hongo patógeno y las mató todas. Y acá lo que hicimos fue agregarle bacteria al suelo, específicamente unos bacillus, que es como el grupo con el que yo he trabajado durante toda mi vida. Y miren que acá las plantas sí se recuperaron. Obviamente eso tenía repeticiones y también réplicas experimentales, etc. Y miren lo que pasó. Eso quiere decir que sirven para el control de enfermedades. Esto hacen que el patógeno, ¿cierto? Y era su principal mecanismo, no infectara a todas las plantas y las enfermara. Como si fuera un probiótico para plantas, y así también funciona en nosotros. Les vamos a dar el caso del mango. El mango, yo no sé si ustedes han visto mangos así en el supermercado, donde vayan a comprar las frutas, si es que comen frutas, tampoco sé. Entonces estos son mangos Tommy, y estos manguitos están infectados por un hongo. Ese hongo se llama Coledotricum. Y decimos que es un complejo, puede ser Globosporoides o Acutatum, y genera una enfermedad que se llama antracnosis. Así se escribe en inglés. La antracnosis le da al aguacate, a los cítricos, bueno, varios tipos de cultivos. Y es esta de acá, esto es un hongo. Cuando usted lo ve en el supermercado dice, uy, ¿qué pasó acá? Y también sabemos que la enfermedad entra por esta parte de arriba, ¿no? Se los digo para, más que todo como información general, mucho menos lo va a preguntar en un parcial, sino antes para enriquecerles el conocimiento. Esta parte de acá, donde se une el fruto con la planta, se llama pedúnculo.
Esto recuerden que los frutos son flores modificadas. Entonces el pedúnculo, por ahí entra el patógeno y por acá se riega. Entonces también sé que puede ser por ahí. Pero también se dispersa de otras maneras. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos? Coger esporas en agua y aplicárselas a los frutos, las esporas de las bacterias, que en cierta medida iban a empezar a invadir el tejido del mango y hacer que el patógeno, que tal vez ya estaba ahí, no le quedara tan fácil colonizar los tejidos y comérselos, ¿cierto? Volverlos así negritos. Obviamente, ¿cómo lo hicimos? Pues, o sea, hay un principio en control biológico que se llama principio inundativo, o sea, es aumentar grandes cantidades del biocontrolador, en este caso, del bacillus, o sea, una concentración alta, porque sabemos que con una concentración alta, listo, pueden ocupar esas dimensiones del nicho, listo, que podrían ser muy difíciles de ocupar si yo aplico muy bajita concentración. Entonces, eso se llama principio inundativo y lo hicimos de esa manera. Ahora miren los mangos cuando yo apliqué la bacteria y también tenían el patógeno. Y el control eran mangos solo con el patógeno y sin la bacteria. O sea que funciona, ¿cierto? Y sirve como protector también de frutos y con eso también trabajamos. ¿No? Esto es salud vegetal. Mismo principio que ocurre en los probióticos, muchachos. ¿No? Es lo mismo. Obviamente cambias el modelo. Bueno, y ese me pareció una nota porque es que no es solamente que la bacteria o cualquier bacteria produzca metabolitos secundarios, es que también hay mecanismos adaptativos de algunos hongos que hacen que esos metabolitos secundarios no sirvan para nada. Generalmente, los hongos, en esta ocasión miren acá, esta es una cepa de Penicillium nordi y este es un Bacillus subtilis. Y miren que están en enfrentamiento así como los colocamos en el laboratorio. ¿Hay una especie de antagonismo? Sí, mírenlo acá. Pero lo que se dieron cuenta en este paper era que Penicillium producía una serie de ácidos orgánicos que son intermediarios del ciclo de Krebs. Esos ácidos orgánicos bajaban el pH y hacía que los lipopéptidos se precipitaran. Eso quiere decir que formaban como un muro. Una cosa pues genial. Y miren acá, esto que ven acá, que estoy señalando, es la precipitación de los lipopéptidos por pH. Eso quiere decir que el amensalismo también tiene como una contraposición dependiendo de la interacción. Eso vuelve, de hecho, más bacano estudiarlas, pero también más difícil. ¿No? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Bueno. Y por último, ya con esto acabo, quedan poquitas diapositivas, retomo el jueves, para no saturarlos, sé que también tienen muchos parciales esta semana, la semana que viene también. Los vamos a dejar hasta acá. La producción de lipopéptidos, la producción de metabolitos secundarios, me puede ayudar también en cuestión de la clasificación de los organismos. Esto parece ser que cepas que yo conozco un enfrentamiento dual y si producen moléculas parecidas pero no iguales, ¿cierto? O iguales también, dependiendo del tipo de moléculas, puede haber una interacción muy fuerte o puede haber una barrera cuando están interactuando. ¿Cómo así? Esto, voy para acá. Acá lo que pusieron, quiero que miren, dos cepas bacterianas, aquí donde estoy señalando, a competir y ellas producían una biomasa y estaban produciendo unos metabolitos secundarios. Estas dos que se colocaban acá en sitios aparte o en mezcla en un solo punto, eso quiere decir que combinaron en el óculo de la cepa A con la B y la colocaron en un punto. Miren acá el puntico. O por aparte, se dieron cuenta que se fusionaban de cierta manera. No eran las mismas, pero estaban demasiado emparentadas. Esto eran como de la misma familia. Esto un parentesco familiar que no alcanzamos a hablar, de hecho, en clase. Se parecen mucho. Miren que acá, ya con fotografías un poquito más cercanas, las dos cepas se alcanzan a medio fusionar. Hay un pequeñito, ¿cierto? Por acá, límite. Y acá esta también se fusiona muy bien. ¿Sí la ven? Pero ¿qué pasa cuando yo pongo a interactuar las dos cepas?
sean así sea la misma especie o que sean relacionadas en algo, ¿no? Pero que no se parezcan tanto, o sea, que no pertenezcan como al mismo tipo o a la misma familia. Primero, ¿qué puede pasar? Mírenla acá. Hay como si fuera un efecto de barrera. Ellas no se mezclan. Esto es como si yo estuviera hablando acá que lo que están produciendo y todo, al no mezclarse, esto podría hablar de un mismo ecotipo o ecotipos diferentes, porque acá ya estoy evaluando su hábitat, su nicho. No se mezclan, mírenlo acá. O sea, producen metabolitos que no son similares. ¿No? De hecho, parece ser que una excluye a la otra. O sea, habría exclusión competitiva. O miren esta que cuando ya se colocan en mezcla, algunas como que se escapan, ¿cierto? Se colocan en el mismo punto y una se escapa por un lado, listo, esta por otro lado. Esto como si hubiera, dicen una especie de segregación. De hecho, acá miren cómo se particiona la colonia, una coge para un lado y otra para otro. Aquí no habría tanto parentesco familiar, entonces puede ser que si se parecen mucho o no se parecen tanto, también me sirva para clasificarlas. Eso con taxonomía polifásica, con mirar distancias filogenéticas, todo eso son experimentos de exclusión prácticamente. Me podrían también llevar a si se parecen o no se parecen y podrían pertenecer o no a la misma especie, pero esto ya un poco más a nivel experimental. Y con esto ya terminó la clase de hoy y Profe, continuamos la próxima clase para septiembre. Hola, Ana. en la diapositiva anterior, pues la Sí. otra. Ujú. Es que yo no entendí el naranjado. O sea, ¿ahí qué pasó? ¿Cuál? Ese. Dime por favor. El que estoy O sea, señalando. ¿qué pasó ahí? Acá se mezclaron las dos. ¿Sí me entendés? O sea, se pusieron en el mismo punto, los dos inóculos, ¿cierto? La Ajá. bacteria A y la bacteria B. Y funcionaron como si fueran uno solo. ¿Sí me entiendes? Ah, Eso fue lo que pasó. En cambio, cuando es así exclusión, solamente una de las dos va a quedar sobreviviendo y la otra se va a morir. o sea, y entonces esa mezcla solo se da si son del mismo, o sea, tienen parentesco. En esta ocasión sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en este paper, cuando dicen kin, ¿cierto? Es como si hubiera parentesco familiar y el otro no parentesco familiar. ¿Listo? Entonces lo que dicen es como si fueran experimentos de exclusión competitiva. Y lo que hacen es mirar a ver si ellas coexisten, o se antagonizan. Si forman enjambres o no. Ah, bueno, Eso es profe, lo que hacen, gracias. con gusto. Listo, muchachos. Profe, una pregunta. Hola, María Elena. ¿Para cuándo es el informe de los del grupo 1? Pues para que Listo, presenten. sí. Bueno, nosotros no les habíamos contado, nosotros nos dividimos en los laboratorios, tanto para calificar el seguimiento, estaba hablando de los quizzes, más los informes, por práctica, ¿cierto? Entonces al profe Julia le tocaba la práctica número 2. A Esteban le toca la práctica número 3 y a mí me toca la práctica número 4, porque la práctica número 1, que es la de columna de Vinogradski, somos los tres los que evaluamos. Entonces yo le voy a decir al profe Julián, María Alejandra, que les coloque ya un anuncio y una tarea con un tiempo prudente para que ya suban el informe de acuerdo pues a las reglitas que les dimos nosotros, ¿cierto? Los parámetros. Por ahora no hay fecha, toca hablar con el profe Julián, lo que pasa es que ha estado muy enfermo y no lo quería molestar. Ah, listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, con gusto. Bueno, muchachos,